Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World. Si deseas apoyarnos en Patreon puedes hacerlo desde $1 sin más. Que la disfruten. Capítulo 151. Barrido con un sonido pen, un ala dorada cayó al suelo. Era un ala pen de media sangre que destrozaba las piedras de la montaña. Siendo más sólido que el hierro y la piedra, el ala tenía una divinidad inconmensurable. Ah, el pen de alas doradas, gritó. En realidad perdió, por otra parte, tan miserablemente. Cayó al suelo, causando que saliera una tenue sangre dorada. Abrió un cráter en el suelo con grietas que se extendían de 10 a 100 metros. Detenga rápidamente el sangrado, no desperdicie nada. El gran pájaro rojo estaba extremadamente arrepentido. Se apresuró hacia adelante, porque eso era medicina preciosa de carne y hueso. El pequeño era despiadado, y mientras pisó el espejo de huesos Suandi, ya se abalanzó. Con la espada rota en la mano, la cortó. Ahora que la batalla de la vida y la muerte ya había llegado a este punto, no había forma de que fuera indulgente ahora. Noé. El pen gritó de ira y sus pupilas doradas se ensancharon. El pequeño era frío e insensible. La espada aquí en sus manos era como un arco iris, directamente barriéndose. La luz dorada alrededor del cuerpo del pen era brillante y sus plumas brillantes. Su hueso frontal se abrió y el interior de su cuerpo explotó. Destruyó su propio hueso simbolizado. El pequeño suspiró. Estaba lleno de arrepentimiento, porque el método supremo y precioso de la gran raza Pen lo rozó así. Lo hizo sentirse impotente, pero realmente no había nada que pudiera hacer al respecto. La espada aquí era como un arco iris mientras cruzaba. Una enorme cabeza dorada voló en diagonal. Llevaba consigo una gran mancha de sangre al caer al suelo. Estaba claro sin siquiera mirar tan cuidadosamente que todos los huesos simbolizados en el cuerpo del gran Pen estaban abiertos. El pájaro divino de mitad de sangre perdió así, haciendo que el grupo de especies arcaicas se sintiera como si todo lo que sucedió no fuera real. Un pen tan poderoso de alas doradas no era rival para un joven humano. Huir. Más de 10 descendientes arcaicos se dieron la vuelta y huyeron, además huyeron en todas las direcciones. Estaban dispersos mientras corrían. Ese joven era demasiado salvaje y no podían usar la fuerza para defenderse. Todo sucedió en medio de rayos y llamas. La reacción del pequeño chico fue rápida, y después de encargarse del Oropen, usó todas sus fuerzas para usar la espada rota, atacando hacia esa región. La espada rota reveló su poder. El resplandor de la espada era como un mar, ya que surgió violentamente. Hackeó esa área al instante, haciendo que las rocas volaran en todas las direcciones y el polvo se elevara hacia el cielo. El poder de esta espada era demasiado grande. El grupo de especies arcaicas que huía recibió el ataque de inmediato, y 2 de ellos fueron cortados directamente. Los cuerpos de las criaturas restantes tropezaron, y como tuvieron la suerte de evitar ser golpeados, huyeron rápidamente. Persecución. No dejes ir a ninguno. El pequeño gritó en voz alta. Si las noticias sobre los eventos de hoy se transmitieran al exterior, lo más probable es que cause complicaciones. Después de todo, el tigre blanco y el pájaro dorado gigante eran de orígenes extremadamente poderosos. El león de 9 cabezas sabía exactamente cuán poderosos eran los individuos con los que se relacionaban esas criaturas. Con un fuerte rugido, arrastró su cuerpo herido y comenzó a perseguir en una dirección. El gran pájaro rojo, el sable, los hermanos de la raza de 3 ojos, e incluso el cuervo de la llama también lo entendieron. Todos perseguidos en la búsqueda. No buscaron matar a sus oponentes. Mientras pudieran detenerlos, sería suficiente esperar la ayuda del pequeño. El pequeño desarrolló un rojo asesino en sus ojos y rápidamente persiguió a un grupo de descendientes arcaicos. La espada rota reveló su poder, cortándolos a todos en la cintura antes de apresurarse rápidamente a otra dirección. En este momento, el sonido de rugidos furiosos y largos gritos de pájaros se entrelazaron. En esta tierra teñida de sangre, estaba ocurriendo una feroz masacre. Los artefactos preciosos fueron impactantes en todo el mundo, y la luz divina voló y bailó en el aire. Esta batalla fue aún más feroz que la anterior. Un lado quería huir, y el otro dio todo lo que tenían para evitar que lo hicieran. Fue una gran batalla incomparablemente sangrienta e imprudente. De las 13 especies arcaicas, 4 de ellas fueron atendidas por el pequeño. El león de 9 cabezas y los demás también bloquearon a 5 de ellos, sin embargo, 4 de ellos aún escaparon lejos. Esas 3 especies de aves en particular ya habían extendido sus alas y corrieron hacia las nubes. Perseguirlos en este punto sería realmente demasiado difícil.
Definitivamente no los dejaré ir. Los grandes ojos rojos del pájaro ya estaban rojos. Después de abandonar a una de las bestias viciosas, se elevó hacia el cielo para perseguir al pájaro vicioso. Las heridas que recibió no podían considerarse graves, y aún podía usar la mayor parte de su fuerza. Con velocidad extrema, entró en las nubes para perseguir a esos descendientes arcaicos. No quería que se filtraran las noticias e invocar algún tipo de desastre. El león de 9 cabezas y los demás recibieron heridas graves. El arco iris Luan estaba casi destrozado, y el cuervo de la llama parecía estar casi carbonizado. Actualmente, sus manos se unieron en un esfuerzo por contener a estos oponentes, pero no tenían fuerzas para matarlos. El pequeño también persiguió a un pájaro vicioso. Con un pie en las tijeras de oro y el otro en el espejo de huesos Suandi, el brillo de estos dos artefactos preciosos circulaba. Mezclándose, su velocidad aumentó inmediatamente en varios pliegues. No le importó el costo ya que encendió su energía divina de la esencia para perseguirlos con extrema velocidad. Este tipo de velocidad podría mantenerse por un corto periodo de tiempo, pero no duraría o de lo contrario secaría la esencia de la sangre y se marchitaría hasta la muerte. Usando este corto periodo de tiempo, se elevó hacia las nubes y finalmente vio las figuras de esas especies arcaicas. Levantando la espada rota, la cortó. El pájaro vicioso gritó con ira, y toda su pluma se encendió. También aumentó frenéticamente su velocidad y sacó su precioso artefacto para defenderse en la búsqueda de la oportunidad en la vida. Sin embargo, fue una pena que tan pronto como estalló la espada rota, ya no tenía ninguna posibilidad. Las fluctuaciones ilimitadas de la espada se derramaron, y no se cortó, sino que la oprimió directamente. Con un sonido de Hong Kong, explotó directamente entre ellos. En una dirección diferente, el gran pájaro rojo aulló. Una luz ardiente estalló en todo su cuerpo, y ese pájaro Luan refinado artefacto precioso, olla negra, emitió una multitud de luces multicolores. Los vapores propicios se levantaron, golpeando a ese pájaro vicioso firmemente. Su batalla se volvió aún más feroz, y la lluvia sangrienta se dispersó. Cuando el pequeño llegó y lo encontró, el gran pájaro rojo ya estaba cayendo hacia el suelo, llorando sin cesar. Decía enojado: este abuelo está doliendo de muerte. Voy a comer 10 bestias viciosas más tarde. Su oponente fue asesinado y estaba cayendo al suelo. El gran pájaro rojo también casi perdió la vida y agitó las alas al caer. El pequeño ofreció su apoyo, matando a las pocas especies arcaicas que el león de 9 cabezas y los demás estaban reteniendo uno por uno. Con golpes firmes y severos, nunca volverían a emitir sonidos jeje o jaja. Desafortunadamente, todavía había 2 que se escaparon. Todas sus expresiones eran serias y pesadas. Incluso la multitud de criaturas debajo de cuyas cualidades medicinales de carne eran aterradoras no tenía una pizca de sonrisa en sus caras, porque el tigre blanco y los orígenes de ese pen dorado eran demasiado grandes. Si filtran esta información, conduciría al desastre. De repente, un grito de pájaro sonó, y una lluvia de sangre se dispersó desde el cielo. ¿Por qué regresó ese estúpido pájaro? El pequeño se sorprendió. Cuando se pronunciaron estas palabras, inmediatamente hizo que el gran pájaro rojo, el arco iris Luan y el cuervo ardiente se sintieran resentidos. También eran especies de aves, y odiaban este tipo de nombre. El pequeño pisó las tijeras de oro y se levantó de golpe. Blandiendo la espada rota, con un sonido de hizo que este cabecilla revelara una expresión feroz. Sin embargo, fue asesinado de una manera extremadamente aterradora. Algunas figuras aparecieron en la distancia. Ollinger apareció mientras abrazaba a la joven deidad. Varios individuos encapuchados se distribuyeron en todas las direcciones, y ellos fueron los que obligaron a estos descendientes arcaicos del pájaro demonio a regresar. Muchas gracias, hermana menor. El pequeño cayó al suelo y parpadeó. Se acercó y ahuecó el puño con respeto. Estos descendientes arcaicos, ¿todos fueron asesinados por ti? Cuando llegó este grupo de personas, Ollinger se quedó sin palabras. El brillo de la incredulidad llenó sus ojos. Ollinger y algunas personas restringidas ya habían llegado por un período de tiempo, solo que no se acercaron. Siempre se pararon desde lejos, y como resultado de la niebla ondulante de los restos históricos, no podían ver todo claramente. ¿Soy realmente tan salvaje? Raramente tomo vidas. El pequeño rechazó resueltamente esa declaración. Miró hacia el león de 9 cabezas, el gran pájaro rojo, y los otros con los ojos muy abiertos antes de decir: ¿ves lo salvajes que son estas criaturas? Están todos goteando sangre. Ellos son los que los mataron.
El león de 9 cabezas, el cuervo de fuego, la raza de 3 ojos y los otros expertos pusieron los ojos en blanco. Todos resoplaron juntos. ¿Quién era el salvaje? Casi todos los mataste solo tú. Viéndolos actuar así, ¿cómo podría Ullinger no entender? Ella fue inmediatamente sacudida, y después de ver el tigre blanco y el pen de alas doradas, se agitó aún más. ¿Qué tan salvaje era esto? Incluso matar al gran pen de alas doradas. Un individuo encapuchado se acercó y hundió su dedo en la sangre dorada. Después de observarlo cuidadosamente, el individuo gritó involuntariamente. Este es un pájaro divino de sangre media por lo menos. Su potencial era ilimitado, y rara vez se encontraría con un oponente. Ullinger tenía entre 15 y 16 años. Su piel era extremadamente delicada, blanca y brillante. Tenía una cara ovalada con cejas negras curvadas. Sus grandes ojos eran incomparablemente inteligentes, y actualmente emitían un brillo inusual. Su expresión estaba llena de conmoción mientras miraba al pequeño con incredulidad. El pequeño sonrió con timidez y sacudió la cabeza, diciendo: aunque soy extremadamente heroico, no puedes mirarme así, en realidad, solo necesitas seguir perdiendo peso. A pesar de que nunca serás como yo, todavía no estará tan lejos. Su gran par de ojos deambulaban y miraban aquellos lugares que no debería estar mirando. Estaba bastante claro lo que estaba insinuando. La princesa de la Nación del Fuego originalmente todavía lo miraba en estado de shock con una admiración incomparable. Después de escuchar esas palabras, se volvió loca, gritando: ve a morir, mocoso. A un lado, los individuos envueltos estaban en silencio. Grandes olas se agitaban en sus corazones. Esta juventud realmente era demasiado formidable. De hecho mató a tantos descendientes arcaicos, incluido el pen de sangre media. Esto realmente conmocionó tanto el corazón como el alma, haciendo temblar los espíritus de las personas. Todavía es muy joven y es bastante susceptible al cambio. Su potencial es realmente ilimitado. No debería ser menos aterrador que el emperador humano cuando tenía su edad, realmente es aterrador. Esta fue la conclusión a la que llegaron rápidamente estas personas. Les resultaba difícil calmarse, y sus ojos miraban a ese niño salvaje con una expresión extraña. Suspiró, al final, una de las bestias viciosas todavía se escapó. Esta vez, va a ser realmente molesto. El pequeño estaba frunciendo el ceño y preocupado. Ahora entiendes el miedo. Cuando estabas provocando problemas, ¿por qué no pensaste un poco primero? Ullinger estaba disfrutando de su calamidad. Su cuerpo era largo y maravilloso, y sus curvas eran exquisitas mientras se movían arriba y abajo. Querían comer rojo grande y mi hermano pequeño, así que, por supuesto, haría todo lo posible. Incluso si incurriera en una calamidad desbordante del cielo, todavía no puedo retroceder. La voz del pequeño era poderosa y rotunda. El león de 9 cabezas se conmovió mucho y casi rugió. Detrás de ellos, la llama del cuervo, la raza de 3 ojos y la expresión de otros expertos también cambiaron. Se sentían agradecidos dentro de sus corazones. Después de todo, esta vez, si el pequeño no matara, todos habrían muerto. Solo el gran pájaro rojo le retorcía la boca. Estaba demasiado familiarizado con las formas de este pequeño mocoso. Incluso si no se encontraran con este desastre, con la naturaleza de este niño salvaje, el tigre blanco y los demás aún se habrían comido. Pájaro estúpido, ¿qué tipo de mirada es esa? ¿Por qué estás rodando los ojos sin razón? El pequeño se apoderó de su maceta negra y la golpeó en la cabeza con un sonido de Kwandam. Este abuelo va a luchar a muerte contigo. El gran pájaro rojo pisoteó con ira mientras usaba todas sus fuerzas para frotar la ampolla en la parte posterior de su cabeza. Haz más ruido y te comeré. El pequeño reveló sus pequeños y brillantes dientes blancos y feroces. El gran pájaro rojo se marchitó de inmediato. No tenía elección. Este niño era demasiado salvaje. El león de 9 cabezas, el arco iris Luan y él mismo fueron comidos por él antes. Hermana menor, tu padre es el emperador humano. Él es extremadamente bendecido por la naturaleza, y su cultivo es extremadamente desafiante para el mundo. En esta gran tierra, no debería haber muchos que puedan ser su oponente, ¿verdad? Preguntó el pequeño. Incluso si eso es cierto, ¿y qué? Ullinger estaba vigilante mientras lo miraba. Si puedo convertirme en hermano jurado con él, no debería haber nadie que se atreva a provocarme, ¿verdad? Preguntó el pequeño. La hermosa figura de Ullinger cayó inmediatamente antes de ponerse de pie de nuevo. ¿Este pequeño mocoso quería aprovecharse de ella? No malinterpreten.
Él es tan viejo, entonces, ¿cómo podría convertirme en hermano jurado con él? El pequeño se retiró de inmediato. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con viejo? Ollinger se enojó mucho. Las palabras de este niño podrido eran realmente desagradables de escuchar. El hombrecillo preguntó con sencillez. Cuando las personas envejecen, todos recuerdan su juventud. ¿No quiere un amigo íntimo que sea más joven que él? Será difícil encontrar incluso unos pocos jóvenes heroicos sin igual como yo, incluso si buscaste en toda la gran tierra. Ollinger estaba tan enojado que se echó a reír. Provocaste un desastre y ahora quieres que mi padre, el emperador, te cubra. Qué conveniente que pensaste en tal cosa. Tu estado es tan bajo, pero quieres hablar con el emperador humano como si fueras un compañero. ¿Por qué no? Muchas padrinas de genios femeninos tienen más de 100 años. ¿Cómo sabes que tu padre, el emperador, no podrá hacerse amigo a pesar de la diferencia de edad? Piérdase. Ordinariamente, Ollinger llevaba la gracia de una mujer hermosa y refinada. Ella parecería educada y equilibrada, así como llena de inteligencia. Actualmente, sin embargo, era extremadamente violenta y sus cejas negras saltaban. Ella casi descubrió sus colmillos y se arrojó. Justo en este momento, el pequeño lobo en el seno de la princesa de la Nación del Fuego gritó. Su nariz se abrió y cerró, e indicó hacia una dirección. El pequeño se golpeó la frente y dijo. ¿Qué emperador, qué edad diferente amigos cercanos? No hay necesidad. Agarró a la joven deidad y dijo. Date prisa y ayúdame a encontrar ese pez que escapó de la red. La joven deidad siempre estaba mirando desde un lado y sabía lo que estaba buscando. Sin pronunciar una sola cosa, extendió una pequeña garra, apuntando hacia una dirección. El pequeño dejó caer su expresión sonriente y salió corriendo con la espada rota en la mano. Al ver esto, el león de 9 cabezas y los demás también revelaron expresiones serias mientras lo seguían. El grupo era tan rápido como un rayo. Las montañas y los ríos desaparecieron rápidamente detrás de ellos, y al depender de la nariz de la joven deidad para perseguirlos, finalmente se detuvieron después de 100 li. La espada del pequeño individuo cortó, dividiendo una montaña. Aou, una bestia viciosa se arrojó. Estaba aterrorizado y resentido, porque al final todavía no podía huir de este desastre. Al final, el pen de alas doradas, el tigre blanco y las 10 especies más o menos fueron ejecutados por completo sin que ninguno se escapara. Ahora podemos sentirnos aliviados. Junto con la princesa de la Nación del Fuego, el león de 9 cabezas y los demás, nos encontramos con una emboscada. Después de una sangrienta batalla, finalmente matamos a todos estos males. El pequeño apretó el puño y usó toda su fuerza para agitarlo. No hice nada. Ustedes son los que los mataron. Ollinger enfatizó el hecho de que este asunto no estaba relacionado con ella. ¿No exhibiste tu poder divino y los limpiaste solo? El león de 9 cabezas y los demás no estaban convencidos. No hablemos de estas cosas primero. Actualmente, hay una pequeña montaña de manjares apilados. Verlo ya me hace salivar, así que comamos primero. El pequeño gritó con entusiasmo. La princesa de la Nación del Fuego no dijo nada. Los pocos individuos restringidos a su lado hablaron en voz baja, eso es un pen de media sangre con alas doradas, una medicina preciosa rara. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Si lo disfrutas ahora junto con ellos, incluso si los expertos de la carrera Golden Pen son informados más tarde, todavía valdrá la pena. No te perderás. Ollinger asintió con la cabeza. El valor de un pájaro divino de sangre media era realmente difícil de imaginar, y no podía simplemente quedarse aquí y ver a este grupo de amantes salvajes desperdiciarlo. Por lo menos, ella conocía algunos métodos antiguos que podrían mejorar al máximo la eficacia de la medicina de esencia de sangre. Este lugar es muy tranquilo y pacífico. Vamos a guisarlos. El grupo de personas se mudó simultáneamente. Después de encontrar un manantial claro, comenzaron a desollar y limpiar la carne. Iban a guisar a los descendientes arcaicos aquí y usarían su esencia divina para nutrir y fortalecer sus cuerpos. Capítulo 152. Avance, no te muevas. El pen de alas doradas es un pájaro divino de mitad de sangre, por lo que comerlo así es un desperdicio. Conozco un método antiguo, así que después de encontrar alguna medicina preciosa, podemos mezclarlos para sacar a la luz sus efectos divinos. Ollinger habló para detener al gran pájaro rojo y a los demás. Esta era una región montañosa, y era bastante similar a las otras regiones dentro de las ruinas históricas. La niebla negra también se demoró por aquí, haciendo que parezca reservada y tranquila.
Dentro de las montañas, había un manantial claro que burbujeaba. El gran pájaro rojo, el león de 9 cabezas y los demás estaban despojando al gigante pájaro dorado de sus plumas. El cuerpo del pen era enorme, y una luz dorada brillaba en todo su cuerpo. Sin hablar de su cuerpo, incluso el ala que fue cortada tenía más de 10 metros. Emitió un brillante esplendor divino, y la energía de la esencia surgió y se desbordó. Fue suficiente para llenar completamente uno. Todavía hay tantos detalles sobre el sabor. El grupo de descendientes estaba impaciente y ninguno de ellos quería esperar demasiado. Tienes que entender que este era el descendiente de una deidad, y rara vez se veía en este mundo. Uolinger tenía una expresión seria en su rostro cuando dijo: naturalmente, hay muchos detalles a los que debemos prestar atención en el gusto. Junto con algunos métodos preciosos, madera anormal, sangre espiritual y otros ingredientes, la fuerza medicinal que puede emitir este pen dorado superará con creces sus expectativas. El león de 9 cabezas asintió con la cabeza. Proviene de un gran trasfondo y nació dentro de una antigua raza real. Naturalmente sabía de estas cosas y estaba de acuerdo con su punto de vista. Bien, ya que puede mostrar tanta fuerza medicinal, entonces tampoco tengo ninguna queja. El gran pájaro rojo habló. Aunque también era de la especie de las aves, todavía quería comer algunos bocados del gran pen de alas doradas. Al final, el grupo de criaturas asintió con la cabeza, dando su aprobación a la sugerencia de la princesa de la Nación del Fuego. Este era un pequeño mundo arcaico. Definitivamente había bastantes medicinas espirituales, y aún más madera espiritual, insectos divinos, etc. Estos cebadores medicinales se podían encontrar, pero fue la premisa de que dejaron los restos históricos. Ni siquiera una brizna de hierba creció en este lugar, lo que les hizo imposible recoger esas cosas. Este simio violento es realmente una especie rara vez vista. Su sangre antigua es rica y todavía irradia luz oscura. El cuerpo es tan enorme. Realmente es raro encontrarlo, suficiente para que comamos. El gran pájaro rojo se limpió la saliva. Con un sonido de gong, el pequeño levantó su maceta negra y se la golpeó en la cabeza otra vez. Realmente eres cruel, comiendo una especie humanoide. No lo cocines delante de mí. El gran pájaro rojo estaba tan enojado que se estaba volviendo loco. Con gran resentimiento, dijo: eres el cruel, no comer humanoides y solo comer bestias viciosas y pájaros espirituales. Muy cruel. A un lado, el león de 9 cabezas estaba un poco deprimido, porque incluso su propia carne fue comida por el pequeño antes. Solo que, por vergüenza, era demasiado vergonzoso decirle a su grupo de hermanos: hola. Hermano Luan, ¿qué tipo de mirada es esa? Fue por ti que arriesgué la vida y las extremidades esta vez. Mientras peleaba con ese grupo de descendientes arcaicos, mi propia vida casi fue arrojada allí. El pequeño miró al pájaro gigante gravemente herido. El arco iris Luan lo miró con el blanco de sus ojos. Después de comer carne de su ala y muslo, a pesar de que fue por él que fue rescatada, la tensión aún no se liberó por completo. Deja de mirarme. Podrás comer un poco de medicina de carne preciosa en un momento para reparar tu cuerpo, dijo el pequeño. Al borde del claro manantial, los individuos encapuchados junto a un Olingier estaban limpiando un pájaro vicioso. Tenía una cabeza de elefante, pero aparte de eso, el resto de su cuerpo no era muy diferente al de un pájaro. Las plumas verde oscuro que cubrían su cuerpo emitían luz multicolor. Este es un pájaro elefante con plumas de jade, y se considera un descendiente extremadamente raro. Desafortunadamente, su par de colmillos blancos puros fueron destruidos, o de lo contrario definitivamente sería el más espiritual. Un individuo restringido estaba incomparablemente arrepentido. No podían hacer nada al respecto, porque estas poderosas razas nunca dejarían atrás sus preciosos huesos simbolizados mientras se enfrentaban a la muerte. Por otro lado, el león de 9 cabezas, el cuervo de fuego y los demás estaban manejando al simio violento. Este enorme cuerpo era suficiente para que su grupo comiera. El pequeño estaba jugando con su botín de guerra solo. Con una expresión ceñuda y preocupada, estaba lleno de arrepentimiento. La ropa de batalla del tigre blanco se rasgó en varios pedazos, y la montaña magnética primaria se rompió aún más en más de 10 pedazos. Fue inútil incluso cuando se reconstruyeron, y como resultado, su poder se desplomó. No te sientas tan insatisfecho. La bolsa del cielo y la tierra que obtuviste es extremadamente rara, y es algo dejado por un ancestro de tigre blanco después de su muerte. Definitivamente se puede considerar una raza que guarda un tesoro precioso.
Uolinger puso los ojos en blanco ante esta pequeña fuente de dinero. Cuando se mencionó este botín de guerra, el pequeño inmediatamente se alegró. Su estado de ánimo era genial cuando sacó la bolsa de piel de bestia, volteándola mientras la miraba. Esto fue refinado y creado a partir de la piel de un tigre blanco. Había todo tipo de símbolos que eran antiguos y cambiaban el mundo, y una soga de seda dorada brillante abrochaba la abertura de la bolsa. El pequeño lo refinó diligentemente y comenzó a probarlo después. Utilizó su habilidad para recolectar y liberar objetos, familiarizándose lentamente con él y entendiendo cómo usarlo. Con un sonido de Hong Kong, los escombros comenzaron a rodar. Una roca gigante de más de 100.000 jin fue recogida dentro de la bolsa. Auspiciosa luz rosa, creando una escena impactante. Realmente es un buen tesoro. El pequeño suspiró de admiración antes de invertir los símbolos. Todas las piedras y fragmentos de la montaña fueron vertidos en torrentes. Experimentó una vez más, y con un sonido de Hong, el humo y el polvo en la distancia se elevaron hacia el cielo. Una montaña corta se levantó del suelo y fue directamente recogida en la bolsa del cielo y la tierra. Multitudes de luz multicolor brillaban en la entrada de la bolsa de la bestia, y miles de hilos de colores auspiciosos salieron disparados mientras se tragaba todo. Realmente no había nada que no pudiera recolectar después de todo. Ai Joe, joven, ¿qué estás haciendo? El gran pájaro rojo gritó de miedo. No pudo soportar la fuerza y comenzó a encogerse. La luz multicolor rodeaba su cuerpo, y voló hacia la bolsa del cielo y la tierra antes de desaparecer finalmente. Jaja, el pequeño se rió a carcajadas y usó el hilo dorado para atar la entrada de la bolsa. Un sonido tormentoso sonó de inmediato dentro de la bolsa. El gran pájaro rojo estaba aislado dentro de la bolsa de piel de bestia, por lo que su voz era pequeña cuando decía, «Déjame salir». Después de desatar la cuerda de seda dorada, brotaron vapores propicios. El gran pájaro rojo fue liberado, y en un tono nervioso y exasperado, dijo, «Este abuelo lo va a poner todo en tu contra». El pequeño levantó inmediatamente la bolsa de piel de bestia. Al final, estaba resentido, y después de torcer su trasero, se dirigió hacia la distancia hacia el simio violento. Gritando ruidosamente, dijo, «Te voy a comer». Las llamas saltaron alrededor. El león de 9 cabezas, el cuervo de fuego y los demás rodearon al simio violento completamente cocinado y comenzaron a atiborrarse. Esta carne contenía una energía de esencia extremadamente poderosa. Todos sufrieron lesiones, por lo que este tipo de medicina preciosa era el mejor tipo de suplemento. Solo tomó un poco de tiempo antes de que el sable, el arcoíris Luan, la raza de 3 ojos y otros expertos comenzaran a emitir luz. Los esqueletos dentro de sus cuerpos resonaron con sonidos de Gaben Gaben. Los huesos rotos fueron reparados, y aunque no fueron restaurados inmediatamente a sus condiciones anteriores, sus movimientos ya no fueron obstaculizados. Además, su carne se retorcía y la luz divina multicolor brillaba. Todas sus heridas se cerraron, y la sangre en el interior retumbó. Una lluvia de luz estaba siendo emitida por todo el cuerpo. Tan poderoso que siento que estoy a punto de romper. Originalmente, al sable se le rompieron las extremidades anteriores, pero después de comer más de 1000 jin de la poderosa carne del simio violento, todo su cuerpo emitió luz. La energía púrpura se elevó y comenzó a resonar con el ruido. La pureza de mi sangre ha mejorado en un nivel tan poderoso. El león de 9 cabezas también estaba extremadamente feliz. Tenues rastros dorados de sangre aparecieron dentro de su cuerpo. Este tipo de medicina de carne preciosa fue extremadamente beneficioso para él. Después de experimentar esta situación de vida o muerte, la energía esencial en sus cuerpos estaba casi completamente agotada. Ahora que recibieron este tipo de reabastecimiento, casi los hizo avanzar. Todos y cada uno de ellos eran como pequeños soles mientras emitían luz. Comer. El simio gigante tenía 10 metros de largo y tenía una figura robusta. A pesar de que dejó una gran cantidad de preciada medicina para la carne, después de que el grupo de descendientes comió hasta eructar, ni siquiera los huesos quedaron atrás. Todos estaban tumbados en el suelo, sus cuerpos irradiaban luz. No querían moverse en absoluto. Por otro lado, el pequeño y el Ulinger, así como aquellos individuos restringidos, fueron mucho mejores ya que se comieron la mayoría de un pájaro demonio. La carne brillante y transparente entró en sus bocas mientras el delicioso olor flotaba. Finalmente, Ulinger no pudo continuar más. Ella realmente no podía comer más, especialmente con ese joven odioso que constantemente le recordaba que se asegurara de perder peso.
Con todas las declaraciones sobre cómo su pecho estaba demasiado alto y su trasero demasiado grande, la hizo sentir tan resentida que se enojó. Al final, incluso las personas restringidas ya no se atrevieron a comer más. A pesar de que su fuerza era poderosa, al final, aún no podían digerir tanta medicina preciosa. Es vergonzoso desperdiciar. Después de que el pequeño dijo esta oración, continuó atiborrándose, limpiando la mitad restante del pájaro dorado brillante. Continuamente refinaba la energía de su esencia para avanzar con fuerza su carne. Cuando el grupo de personas vio esto, quedaron completamente estupefactos. ¿Cómo podría alguien tan pequeño comer tanto? Incluso el león de 9 cabezas, el cuervo de fuego y otros sintieron sus corazones alarmados y sus cuerpos saltando. Esto era realmente salvaje, comió incluso más que ellos, completamente desproporcionado con su cuerpo. No es de extrañar que él comenzó a salivar tan pronto como nos vio, haciéndonos tener que salir de su camino. Si algún día tiene hambre, quién sabe si nos tragará a todos de una vez. El grupo de descendientes arcaicos se secó en secreto su sudor frío mientras clasificaban internamente a esa juventud humana como un demonio prehistórico. Todo el cuerpo del pequeño estaba lleno de luz y color. La energía de la esencia brotó de sus poros, curando todas sus heridas. Su energía de esencia surgió como un tsunami mientras limpiaba su carne. Penetró en todos sus órganos, e incluso su cabello comenzó a brillar. Suspiro, el 9º pasaje celestial es demasiado difícil de abrir. Actualmente, todavía no puedo sentirlo. Se rascó la cabeza. Uno de los individuos restringidos no pudo evitar suspirar, diciendo: el 9º pasaje celestial es demasiado raro en realidad, y solo había unos pocos registrados en textos antiguos. Dentro de nuestra raza humana, el 8º pasaje celestial ya es tan raro como las plumas de fénix y los cuernos de unicornio. Puedes comenzar a pensar en avanzar al próximo gran reino de cultivo. Todavía puedo esperar. Atacaré de nuevo después de comer el gran pen. El pequeño estaba extremadamente enojado. Al verlo oscurecer su carita, todos se quedaron en silencio. ¿Todavía no estás satisfecho? Desde que ingresó a este pequeño mundo, su cultivo se ha disparado bruscamente, comparable a lo que otros tienen que cultivar amargamente durante varios años. Los individuos restringidos en particular encontraron difícil calmar sus corazones. En aquel entonces, incluso cuando se entrenaban minuciosamente, todavía no alcanzaban los logros que este niño salvaje tuvo después de ingresar a este pequeño mundo. Querían llorar solo de pensarlo. Esto realmente fue un engendro malvado. ¿Están todos llenos? El pequeño se dio unas palmaditas en su pequeño vientre redondo mientras preguntaba a todos los demás. Completo. Tan pronto como estos descendientes hablaran, arrojarían energía de esencia y luz multicolor. Oh, entonces supongo que tendré que comer solo. Trajo al tigre blanco y con la espada rota en la mano, un sonido de cacha sonó. Cortó directamente una pata trasera, la desoló y limpió rápidamente. Tú, estás desperdiciando cosas imprudentemente. Varios ancianos estaban tan enojados que comenzaron a saltar de ira. Estas cosas fueron atrapadas por el bien de la comida. Además, no estoy comiendo todo, solo una pata trasera. Es suficiente para hervir una olla de sopa. El pequeño no estaba preocupado en lo más mínimo. Vamos a comer también. El grupo de descendientes arcaicos se apresuró. Esto era carne de tigre blanco, Incluso si ya no podían comer, todavía tenían que tragarlo con fuerza. Olinger estaba furioso. Esto fue simplemente demasiado derrochador. Las llamas bailaban y una fragancia asaltaba las fosas nasales de todos. Después de unas buenas 6 horas, la pata de tigre en la olla negra se guisó hasta que se volvió blanda. Incluso los huesos fueron derretidos por las preciosas técnicas del pequeño. Los jugos brillaban mientras rebosaban de luz multicolor. Tan pronto como se acercaron, una sombra de tigre blanco se abalanzó. Descubrió sus colmillos y blandió sus garras, pero llevó consigo una poderosa fragancia. El pequeño abrió la boca y gritó ferozmente. «Cómelo, cómelo». Después de eso, se lo tragó de un trago. La sopa de hueso de tigre completó su cocción lenta. Los jugos eran brillantes y relucientes, además de ser incomparablemente espesos. El pequeño sacó una cucharada grande y se la echó a la boca. Sintió como si los poros alrededor de su cuerpo estuvieran siendo penetrados. Una lluvia de luz fue emitida por todo su cuerpo, como si fuera a levitar y tomar vuelo. Es realmente delicioso, no inferior a las cabezas de león en absoluto. Estaba extremadamente enamorado, por lo que las palabras que pronunció no fueron articuladas.
La cara del león de 9 cabezas se puso inmediatamente verde. Afortunadamente, parecía que nadie lo escuchaba con claridad. Es demasiado sabroso. El pequeño gritó y luego comenzó a recoger frenéticamente. La sopa de hueso de tigre continuamente bajaba con sonidos de gudon gudon. El grupo de personas, incluido el Uolinger, ya no se preocupaba por su estado. Se apiñaron y pelearon por la sopa de hueso de tigre. En un corto período de tiempo, la olla de sopa desapareció por completo. Estaba completamente terminado, y el grupo de personas parecía que aún no habían terminado mientras miraban el cuerpo del tigre blanco restante. Solo el pequeño estaba completamente satisfecho. Comió hasta que estuvo lleno y bebió todo lo que quería. Como resultado, era como un pequeño sol mientras emitía luz. Todos ustedes son demasiado salvajes. Después de comer tanto, todavía estás pensando en más. Realmente un grupo de amantes de la comida. Los regañó a todos, incluido Uolinger. El grupo se enfureció de inmediato. ¿Quién era salvaje y quién era el entusiasta? ¿Tienes el descaro de decirnos esto? Las cosas buenas no pueden desperdiciarse así. Espere hasta que encontremos alguna medicina espiritual para cocinar lentamente juntos. Tal vez en ese momento, todos podamos avanzar, dijo el pequeño. Usó la bolsa del cielo y la tierra para recoger el pen de alas doradas, el tigre blanco y otros descendientes. Después de usar la cuerda de seda dorada para atar la bolsa, la colgó de su cuerpo. Realmente es conveniente. En el futuro, atraparé algunas bestias más viciosas que quieren comerme. El grupo de personas puso los ojos en blanco. Estará bien mientras no quieras comer otras criaturas. ¿Quién se atreve a comerte? La bolsa del cielo y la tierra parece ser capaz de preservar las cosas sin dejar que se pudran. Con tantas especies arcaicas, quiero traerlo de vuelta a la aldea de piedra para el jefe del abuelo, el tío Linu, Dazuan, Hermen, Piou y los demás. Después de dejar que cada aldeano coma descendientes arcaicos, es muy posible que todos puedan hacer avances rápidamente. El pequeño se frotó su pequeño estómago redondo y, con una dulce sonrisa en su rostro, entró en la tierra de los sueños. El grupo de personas se quedó sin palabras. Este delicado, lindo y hermoso joven que incluso puso celosas a las chicas en realidad sonreía tan brillantemente mientras dormía. Siendo tan pacífico, realmente era difícil imaginar por qué era tan salvaje después de despertarse. El sable, el cuervo de fuego y varias otras criaturas irrumpieron. Después de beber la sopa de tigre, finalmente rompieron los grilletes. La energía de su esencia ardía sobre sus cuerpos, avanzando otra capa. Creó bastante actividad. Solo después de mucho tiempo esta área volvió a ser pacífica. Ya era muy profundo en la noche, y todas las criaturas dormían extremadamente tranquilas. Al día siguiente, el arcaico cuerpo del cuervo dorado se levantó del horizonte. Después de convertirse en el sol, brillaba desde arriba de la niebla de las ruinas históricas, dispersando una luz brumosa. Vámonos. Por el bien de la medicina espiritual, recogiendo la receta, así como comiendo el pen de alas doradas, vamos a esas tierras de medicina espiritual. El pequeño estaba lleno de emoción mientras hablaba. El grupo de personas retorció la boca, pero no quedó ninguno. Fue porque todos estaban pensando en la rara medicina preciosa. Esta región del mundo pequeño tenía muchas áreas especiales, como el suelo caído de los santos, el área prohibida del hueso del cielo, el vestigio de artefactos preciosos y otros. Los diversos genios que entraron se dispersaron por todas partes. ¿Quieres encontrar la fuente divina inmortal? Cuando el grupo escuchó lo que el pequeño quería hacer, todos se sorprendieron. Se rumoreaba que este pequeño mundo realmente tenía una primavera inmortal, pero esa área era extremadamente peligrosa y, desde la antigüedad, no muchas personas podían recibir sus beneficios. El manantial inmortal se encuentra dentro de las 100 tierras de pasto. Hay un estadio misterioso allí, y a través de sus preciosas técnicas de encadenamiento, podría destruir fácilmente los cuerpos físicos de las criaturas. Normalmente, nadie se atreve a entrar, dijo Uolinger. La tierra de las 100 hierbas era el campo de la medicina espiritual de este pequeño mundo arcaico. La medicina espiritual creció en cantidades abundantes en el interior, y muchos eran objetos raros y valiosos. Incluso se rumoreaba que existía la posibilidad de que incluso la medicina divina creciera allí. ¿No querían probar poco oro guisado con champiñones? Ahora que tenemos un pen de alas doradas, ¿de dónde sacamos los hongos? Por supuesto que tenemos que entrar en las 100 tierras de pasto, dijo el pequeño. El grupo se unió.
Esa área era definitivamente una tierra demoníaca con cicatrices de sangre. En el pasado, siempre era un lugar donde uno entraba pero nunca salía. Ir allí para recoger medicina espiritual probablemente fue lo mismo que enviar tu vida. Podemos ayudarlo, pero solo podemos quedarnos afuera. No queremos entrar en esa tierra demoníaca. El león de 9 cabezas dijo las cosas rotundamente. El pequeño vio que los demás revelaban expresiones serias. No dispuesto a entrar en la tierra de los 100 pastos, se dijo a sí mismo sospechosamente, ¿podría ser que me engañaron los viejos pedos del pabellón reparador del cielo? Por las expresiones de estas personas, podía decir que ese lugar era definitivamente un terreno prohibido. Sin un cierto grado de poder en la carne, uno no puede entrar. A lo largo de todo el tiempo, solo los jóvenes arcaicos de sangre pura se atrevieron a entrar para buscar una oportunidad que desafiara el cielo. Fue un individuo restringido al lado de Wollinger quien habló. El cabello del individuo era completamente blanco, y hablaba cosas como si este hecho no fuera exagerado en lo más mínimo. ¿Qué? Los ojos del pequeño se iluminaron de inmediato. La tristeza anterior fue barrida de inmediato, y se puso incomparablemente emocionado cuando dijo, ¿puedo encontrarme con una verdadera bestia arcaica y viciosa allí? Eso es perfecto. El grupo de personas se quedó sin palabras. Otras criaturas hicieron todo lo posible para evitarlo, pero él era interesante, atreviéndose a aprovechar directamente la oportunidad de entrar. Los grandes ojos de la princesa de la Nación del Fuego parpadearon. Parecían extremadamente ingeniosos cuando dijo en voz baja. Este pequeño tipo es casi una bestia cruel de sangre pura humana, no inferior en absoluto a esas aves y bestias divinas de sangre pura. Después de entrar, realmente no sería fácil decir quién se va a comer quién. Después de que el gran pájaro rojo escuchó lo que se dijo, sus ojos revelaron de inmediato un brillo engañoso. Al instante se arrojó, usando sus 2 alas para abrazar el brazo del pequeño, diciendo: «Tráete, ¿lo has pensado bien? ¿Que me lleve contigo?», preguntó el pequeño. De ninguna manera. El gran pájaro rojo usó toda su fuerza para sacudir la cabeza y dijo: «Si entro, definitivamente seré devorado por esas bestias viciosas de sangre pura. Trae mi olla contigo. Con tu ferocidad, definitivamente puedes comer una bestia arcaica y viciosa joven. No pediré nada más, solo que cuando llegue el momento, sería suficiente si traes un poco de salsa de sopa». «Dan». El pequeño levantó su maceta negra y la golpeó directamente en la parte posterior de su cabeza. Este abuelo, va a contenerse. El gran pájaro rojo quería decir que iba a apostarlo todo, pero después de darse cuenta de lo poco realista que era, escupió esas palabras con ira. Después de abandonar las ruinas históricas, el sol del pequeño mundo iluminó todo. Las flores y las plantas eran brillantes, y los árboles centenarios alcanzaban el cielo. Todo estaba lleno de vitalidad. Su grupo se dirigió hacia las 100 tierras de pasto. Con tantos individuos poderosos caminando juntos, asustó directamente a numerosas criaturas a lo largo del camino para que huyeran. Por supuesto, también había algunas criaturas poderosas que tenían deseos codiciosos. Los miraron fijamente y quisieron hacer su movimiento varias veces. El pequeño no quería quedarse atrás, y rugió hacia los ojos terroríficos en la oscuridad. Su voz era como un trueno, y al final, las criaturas dentro de los bosques retrocedieron. ¿Qué fue eso? ¿Por qué me siento un poco asustado? Ellos se sorprendieron. ¿Por qué me siento un poco feliz de tener un niño salvaje a mi lado? Siento que si no fuera por él, me habría convertido en comida después de enfrentar a esas poderosas criaturas. El cuero cabelludo del gran pájaro rojo se sentía entumecido mientras hablaba. No deberían ser criaturas de sangre pura, ¿verdad? Wollinger frunció el ceño. Ya se estaban acercando a las 100 tierras de pasto, y sintieron la presencia de varios otros que eran precisamente así. El pequeño tomó precauciones al enfrentarse a estas verdaderas criaturas de sangre pura. No se atrevió a actuar descuidadamente, porque a pesar de que quería atrapar a uno, todavía tenía que tratarlos con precaución. Finalmente se estaban acercando a los 100 pastizales y, desde una distancia considerable, ya podían ver los vapores propicios que se elevaban desde esa región. Todos los tipos de vegetación emitían resplandor. Era una tierra de medicina espiritual con todo tipo de resplandor divino que la envolvía. Había todo tipo de luces brillantes y colores vibrantes, y la energía de la esencia surgió. Incluso las hierbas medicinales ordinarias que crecieron allí se volverían brillantes y translúcidas como resultado de la excepcional densidad de esencia espiritual. Mío, todos son míos. Todos estaban sin palabras.
Ese mocoso se convirtió en un pequeño avaro después de todo. Sus ojos brillaban con innumerables estrellitas mientras se limpiaba la saliva. Capítulo 153. Jardín divino. A pesar de que todavía estaban separados por una distancia, ya podían sentir ese aura divina. El área era densa en vegetación, y los árboles eran incomparablemente altos. El bosque de montaña era verde. Inspeccionaron la escena desde una posición alta. Se levantaron vapores densos y una neblina de colores brillantes circulaba. La tierra de 100 pastos era auspiciosa y pacífica, como si fuera una tierra pura. Kacha emitió un sonido extraño desde el interior de la región montañosa, haciendo que sus pelos se erizaran. Sintieron una ola de frío helado, como si acabara de pasar un viento otoñal. ¿Qué tipo de criatura es esa? Un individuo restringido estaba desconcertado. Los ojos de todos parpadeaban mientras miraban. Desde dentro del bosque primitivo, había una criatura siniestra que los miraba con ojos fríos y profundos. Su apariencia era monstruosa. Tenía 3 cabezas. El del medio seguía siendo bastante normal, con el pelo color sangre esparciéndose por la espalda. El de la izquierda, sin embargo, era en realidad una cabeza pen con brillantes plumas doradas. A la derecha estaba la cabeza de un demonio, y estaba cubierta de escamas de color negro oscuro como irradiaba con luz oscura. Tenía 5 metros de altura y su figura era robusta. Ambas manos tenían sangre goteando, porque en sus garras había un poderoso descendiente arcaico. Estaba destrozado vivo, y sangre fresca goteaba con sonidos di-di-da-da. En ese momento, ninguno de ellos pudo reconocer a esa criatura aterradora, pero sí a las especies arcaicas que destrozó. Era un leopardo escamado de jade, y aunque era extremadamente poderoso, todavía mataba así. Kacha, esta criatura llevaba una cantidad extrema de intención siniestra en sus ojos. Después de desgarrar el leopardo escamado de jade, lo arrojó directamente a su boca para masticarlo y tragarlo. Se derramó sangre fresca, goteando continuamente. Se podría decir que fue extremadamente salvaje. Por lo general, todas las criaturas poderosas estarían muy atentas al comer, y normalmente cocinarían sus comidas meticulosamente. Solo unas pocas razas poderosas todavía comen y tragan cosas vivas como esta. Cuanto más parecían así, más aterradoras eran, porque esto representaba su ingobernabilidad. Incluso después de ser tan cruel e irrazonable, su fuerza seguía siendo tan poderosamente desafiante para el cielo. Rápidamente devoró al leopardo escamado de jade, y más de la mitad desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Arrojó los sangrientos huesos blancos al suelo y rugió hacia el grupo con un sonido de trueno. ¡Jon! Los árboles antiguos cercanos explotaron y muchas rocas fueron lanzadas al aire. Las expresiones de todos cambiaron, porque esta criatura era demasiado poderosa. Solo su onda de sonido ya era tan poderosa. Odio a las personas que me molestan cuando estoy disfrutando de mi comida. Fue la cabeza humana media la que habló. Su cabeza de cabello escarlata bailaba y una luz sangrienta parpadeaba en sus ojos. Después de eso, se arrojó directamente. La creciente intención de matar se desbordó en los cielos, saturando el aire con niebla negra. Un individuo restringido al lado de Wellinger hizo su movimiento. Con una espada de hueso azul en la mano, cortó hacia afuera, revelando su habilidad. La espada aquí se precipitó más de 10 metros, barriendo con una fuerza que convirtió en pedazos los antiguos árboles y miles de rocas gigantes. Sin embargo, la velocidad de esa criatura era demasiado rápida y su fuerza era aún más inigualable. Llegó después de un abrir y cerrar de ojos, y con un sonido punzante, sacó una afilada garra y golpeó el hueso. La cuchilla fue destrozada y, con una feroz lágrima, sonó un sonido de Kacha. El pequeño brazo del individuo restringido se separó de su cuerpo, y la sangre se derramó inmediatamente con un sonido de pu. Su velocidad casi alcanzó un nivel inconcebible, además, era extremadamente atrevida. Frente a tanta gente, se abalanzó directamente, excesivamente rápida y violentamente. Esta criatura era extremadamente cruel y formidable. El individuo restringido originalmente ya era extremadamente poderoso, pero con solo un poco de descuido, sufrió una gran consecuencia. No anticipó que la otra parte sería tan agresiva y audaz, en realidad se apresuraría a unirse a su grupo para desatar una matanza. Todos estaban conmocionados. Varios de los restringidos al lado de Wellinger estaban conmocionados, enojados saliendo juntos. Sin embargo, la criatura vino y se fue como el viento. Se abrió paso a través de su cerco, y mientras estaba parado no muy lejos, los miró con una mirada profunda y fría. Todos ustedes retrocedan. El pequeño gritó y voló.
Sintió como si la parte contraria lo estuviera mirando principalmente, ya que sentía que era más amenazante que el resto. Los ojos de la criatura de 3 cabezas estaban helados. También se apresuró a luchar en combate cuerpo a cuerpo. Pen, el pequeño, usó su carne para intercambiar un golpe firme con ella. Los símbolos eran como llamas cuando ardían, y mientras se entrelazaban rápidamente, esta área retumbó, causando una salpicadura de humo y polvo. Todos los árboles antiguos se derrumbaron, y se creó una gran grieta negra de más de 2/3 de un metro. Fue incomparablemente aterrador, y cuando las rocas se precipitaron hacia el cielo, todos se apartaron del camino mientras retrocedían. Oh, la criatura gritó, y su voz era como un trueno, sacudiendo los oídos hasta que sonaron con sonido suengüen. Incluso era difícil pararse correctamente. Comenzó a luchar ferozmente a corta distancia con el pequeño. Símbolos florecieron, y el área se llenó de precioso esplendor. Un aura demoníaca se desbordó en los paraísos. Los dos individuos se transformaron en 2 pequeños soles mientras emitían un resplandor brillante. Continuamente intercambiaron ataques con métodos preciosos impactantes. Sumergió esta área, haciendo rodar rocas de varias decenas de miles de jin. Uno tras otro, volaron hacia el cielo antes de romperse poco después. Demasiado salvaje. ¿Qué tipo de raza es esta? ¿Por qué es tan poderoso? El sable estaba horrorizado. Recuerdo. Esto debería ser un linaje de la raza espiritual. Posee la sangre del rey y es extremadamente poderoso, dijo el león de 9 cabezas. Correcto, pertenece a la raza espiritual, y es un descendiente de la línea de sangre del rey arcaico más poderoso. Uolingier asintió con la cabeza. Sus grandes ojos emitían luz. La sangre espiritual era extremadamente valiosa, ya que podía ayudar a la comprensión de uno en el Dao. Cuando el pequeño acababa de entrar en este pequeño mundo, mató a un experto en carreras espirituales cuyo cuerpo parpadeaba completamente con luz plateada. Usando su sangre espiritual, la cambió con la princesa de la Nación del Fuego por un corazón púrpura. Todos temblaron de miedo. Esta criatura era definitivamente poderosa, pero al mismo tiempo, era definitivamente valiosa. Usando la sangre espiritual en su cuerpo, la esencia de uno definitivamente se volverá más pura. El puño del pequeño se estrelló contra el hombro de esa criatura, y un sonido de fractura ósea resonó en el lugar mientras la sangre salpicaba. Este fue definitivamente un genio de alto nivel de la raza espiritual, y fue poderoso y aterrador. Sin embargo, aún recibió una lesión grave y no era rival para este niño salvaje. Se dio la vuelta e inmediatamente huyó, dejando solo imágenes secundarias. ¿A dónde vas? Deja atrás la sangre espiritual. El pequeño gritó antes de perseguirlo de cerca. Puel agarró firmemente el pequeño brazo del genio de la raza espiritual del linaje real y quiso someterlo. Sin embargo, nunca hubiera pensado que mientras luchaba, el brazo de la criatura de 3 cabezas se rompió. Brotó sangre fresca y escapó tan rápido como pudo. Abandonó un brazo y entró en el bosque. Se podía ver su fiereza y resolución, ya que sus cejas ni siquiera se contraían. Al ver esto, el pequeño tiró ese pequeño brazo y usó todo para perseguirlo. Este experto en carreras espirituales era muy peligroso y tenía que ser tratado con precaución. Sacó la espada rota y quiso cortarla con ella. De repente, ese experto en carreras espirituales saltó de repente, entrando en la tierra sagrada cubierta de niebla antes de desaparecer. Entró en la tierra de 100 pastos. No uses ningún símbolo o artefactos preciosos, porque se volverán inútiles. Hay un dominio loco allí. Uolingier habló. Los corazones de todos temblaron. Esta área era peligrosa después de todo. Acababan de llegar, pero ya se encontraron con un genio de la raza espiritual tan poderoso. Anciano Wu, ¿estás bien? Uolingier mostró su preocupación. Uno de los ancianos arrugó las cejas. Afortunadamente, el brazo perdido no fue destruido y fue capturado por el pequeño. Además, incluso arrancó el brazo de ese genio de la raza espiritual. Los jóvenes realmente necesitan ser respetados, incluso si no tienen experiencia, el anciano suspiró. Un experto de los genios de la generación más joven incluso lo hizo sentir intimidado. Volvió a conectar el brazo roto, y después de usar un poco de medicina espiritual, ya no había ningún problema, y crecería adecuadamente. Esta región es extremadamente aterradora. Tenemos que tener cuidado, porque aquellos que se apresuraron hacia las 100 tierras de pasto son todos expertos de primer nivel. Dijo el arcoíris Luan. En realidad, realmente fue así.
Todos los que vinieron a esta área eran expertos poderosos, e incluso había algunas bestias viciosas arcaicas de sangre pura jóvenes. La naturaleza espiritual de este brazo es demasiado poderosa. Tiene el aura de la sangre espiritual y se puede condensar. Un individuo restringido en el costado reveló una expresión de asombro. Ese brazo roto emitía luz, y cuando los vapores propicios se enroscaban, el denso olor a sangre llenaba el aire. Oh, dentro de la jungla, un rugido despiadado resonó. Había criaturas aterradoras luchando ferozmente, y muchos árboles antiguos se rompieron allí. Los picos de las montañas se desmoronaron y la escena fue aterradora. ¿Es esta una confrontación de pura fuerza física? Es muy aterrador. Incluso si no son de sangre pura, todavía están bastante cerca. Las expresiones de todos cambiaron. El pequeño reveló una expresión seria cuando dijo: todos ustedes se van primero. No te acerques más a las 100 tierras de pasto. Al entrar en la tierra sagrada, los símbolos y artefactos preciosos se volvieron inútiles. No importaba cuán alto fuera el reino de cultivo del individuo restringido. ¿Era realmente posible que la bestia arcaica viciosa joven deambulara por aquí? Todos asintieron. Esta área era una tierra para las luchas de poder entre los físicamente poderosos. Las criaturas ordinarias no tenían forma de entrar. Era exactamente como el área prohibida del hueso del cielo, solo que tus logros en los símbolos tenían que ser extremadamente profundos antes de que pudieras encontrar un destino celestial que te permitiera buscar un hueso del cielo. De lo contrario, los que ingresen serían retorcidos en pedazos por los misteriosos símbolos. Ulinger, león de 9 cabezas, y los demás fueron decisivos. Se marcharon rápidamente después de hacerle saber al pequeño que se iban a encontrar después. ¡Wudu! El grito de un pájaro demonio sonó desde la distancia, y casi sonó como si estuvieran llorando como un fantasma. Estas eran criaturas indígenas de este pequeño mundo arcaico, sin embargo, cada vez que aparecían estas aves malvadas, la tierra inevitablemente sangraría de la tragedia. El pequeño avanzó y llegó al frente de los 100 pastizales. La tierra fluía con luces brillantes y colores vibrantes, y cuando miró hacia adentro, vio todo tipo de vegetación. Había un rico y dulce aroma que asaltaba sus fosas nasales. Este lugar parece un país de ensueño de fantasía, y todo se sentía extremadamente irreal. Incluso si se trataba solo de hierba y árboles ordinarios, después de crecer aquí, todos se volvieron brillantes y resplandecientes a medida que emitían luz multicolor. Según las leyendas, esta tierra sagrada fue establecida por los santos, y esta tierra divina fue dispersada por ellos. Parece que no fue solo una historia, se dijo el pequeño. Comenzó a entrar. Tan pronto como entró, sintió que su cuerpo temblaba, como si hubiera un tipo de presión. Esta área tenía una fuerza extraña, como si el espacio en sí estuviera distorsionado. ¡Qué dominio tan aterrador! Sin embargo, estaba confundido. ¿Por qué esta presión no afectó la vegetación? Avanzó paso a paso y sintió que la presión se hacía cada vez mayor. Al final, era como si estuviera cargando una montaña en su espalda mientras avanzaba, y los huesos de su cuerpo estaban haciendo sonidos de ben ben gaga ben. El pequeño respiró hondo. Su cuerpo brillaba y sus huesos preciosos emitían luz. Después de eso, todo volvió a ser pacífico. Su cuerpo se estabilizó por completo y cada paso tenía una fuerza poderosa. Su velocidad se hizo cada vez más rápida mientras caminaba hacia el interior. Esto todavía era el perímetro exterior, y el dominio no era tan aterrador. En el corazón de esta área era donde era más mortal, y la fuente divina inmortal se encontraba precisamente allí. Aquí en la distancia, una sombra brilló antes de desaparecer. El suelo sobre el que pisó emitió sonidos de don-don. El aura era asombrosa y causó que las rocas gigantes que pisó se partieran. Bifan. El pequeño estaba asombrado. Era un pájaro verde divino que estaba adornado con rayas rojas. Las luces multicolores parpadeaban sobre él, haciéndolo parecer incomparablemente místico. Lo vio antes, y algunas personas especularon que probablemente era un pájaro divino de pura sangre. De repente, una enredadera púrpura envuelta alrededor del brazo del pequeño como una víbora. Picaduras venenosas aparecieron en su superficie mientras intentaba perforar dentro de su cuerpo. Esta era una medicina espiritual dentro de la tierra divina. Inesperadamente ganó inteligencia y desarrolló sabiduría espiritual. Lanzó un ataque mortal por su cuenta. El pequeño se apoyó en el brazo y luego usó todas sus fuerzas para arrancarlo. La vid púrpura chilló, como si un espíritu malicioso estuviera llorando y llorando. Fue extremadamente aterrador.
Perdóname, no lo volveré a hacer. Su apariencia era como un dragón de inundación púrpura. Tenía más de 10 metros de largo, y su cuerpo era brillante y lleno de espiritualidad, ya que echó raíces en las grietas de las rocas. El pequeño estaba asombrado. Se lo arrancó del brazo y lo tiró al suelo antes de observarlo cuidadosamente. De repente, sintió un viento que soplaba hacia la parte posterior de su cabeza. Otro tallo de la vid púrpura salió disparado. Era como una lanza de batalla púrpura que atravesaba la parte posterior de su cabeza. La reacción del pequeño chico fue rápida, agarrándola tan pronto como se cerró en su cabello. Esta vez, no dijo nada, y con una sacudida de ambos brazos, fue destrozado directamente. Ah, la vid morada aullaba de pena. Poco después, fue arrancado por las raíces y completamente destrozado. No me mates. Eso no tiene nada que ver conmigo. A un lado, un viejo árbol abrió su boca. Estaba temblando un poco. Realmente es extraño, ¿qué tipo de desorden aleatorio se plantó en esta tierra? El pequeño tenía curiosidad, porque había muchas criaturas vegetales que realmente podían hablar aquí. Él continuó dando pasos hacia adelante. Casualmente pateó, pero provocó un fuerte grito. Era una piedra que hacía una mueca de dolor mientras gritaba con ao sonidos: niño salvaje, soy solo una roca, no me comas. Sí, incluso una roca puede abrir la boca y hablar. ¿Podría ser que eres un espíritu guardián y que hay sangre preciosa almacenada dentro de ti? Los ojos del pequeño emitieron luz. Se puso en cuclillas y lo levantó. No tengo sangre preciosa. Es puramente porque vivo en este jardín divino y aproveché el polvo espiritual de la flor divina. Como resultado, desarrollé inteligencia y la capacidad de hablar. La piedra estaba aterrorizada mientras hablaba. Flor espiritual, ¿qué clase de cosa es esa? Es un tipo de medicina sagrada. Deberías buscarlo de inmediato, porque algunas criaturas de sangre pura ya han entrado. Si llegas tarde, podrías terminar con las manos vacías. La piedra estaba asustada y temía que el pequeño se la comiera. Con un sonido de gong, el pequeño lo golpeó. Luego, lo llevó en la palma de su mano y rápidamente avanzó. ¿Me vas a explicar lo que sucede en este jardín divino? Capítulo 154. Campo de medicina suavemente, me van a hacer pedazos. No uses tanta fuerza, todo lo que debería decir ya lo dije, soy solo una roca estúpida ordinaria que ganó la habilidad de hablar después de ser transformada por la flor espiritual. En el pasado, estaba confundido e ignorante, así que realmente no conozco la historia del jardín divino. La piedra del tamaño de una cabeza humana hizo una mueca de dolor. Gritó en voz alta, porque se sentía algo inseguro en las manos del niño salvaje, como si fuera a partirse en pedazos en cualquier momento. Es solo una flor, ¿cómo podría tener efectos tan geniales y mágicos? El pequeño era dudoso. Por supuesto, es una medicina sagrada, rara vez se ve en este mundo, y cada tallo de este tesoro de tierra posee un poder medicinal impactante. Se conoce como la flor divina espiritual, y naturalmente puede transformar cualquier objeto inanimado y darle un conocimiento espiritual de nivel elemental. Esta roca realmente tenía una boca y un par de ojos. También podría moverse con sonidos de cacha cacha. Actualmente, estaba frunciendo el ceño y preocupado, y deseaba que el pequeño lo dejara ir. Así que es así. Nunca pensé que la medicina sagrada sería tan poderosa. ¿Exactamente cuántos tallos de medicinas sagradas hay en este jardín de medicina espiritual? ¿Cuántos tallos? Para una verdadera montaña divina arcaica tener un solo tallo ya es bastante bueno. En esa área, es bastante posible que una Taotie y otras bestias viciosas arcaicas la estén ocupando, haciendo prácticamente imposible que una persona común se acerque. No hay deidades ni demonios que protejan esta área, e incluso si solo hay un solo tallo de medicina sagrada, todavía se consideraría desafiante para el cielo. Por supuesto, también podría deberse a mi falta de conocimiento. Después de todo, el jardín es enorme, y he oído en el pasado que realmente había 2 o 3 tallos de medicina sagrada. Solo que no ha aparecido en tantos años, y podría haber escapado de este pequeño mundo. Mientras esta roca fuera cuestionada, siempre daría una respuesta. Además, incluso diría un montón más, y fue extremadamente cooperativo. Según sus palabras, parece que la flor divina espiritual es algo que entró en los campos de medicina espiritual más adelante. El pequeño tenía curiosidad y, al mismo tiempo, sentía que esta roca parecía saber sobre demasiadas cosas. La piedra dijo, es más correcto decir que más tarde nació aquí. Escuché que el viejo árbol decía que la medicina divina era originalmente un tallo de una medicina preciosa rara.
Después de entrar en la fuente divina inmortal, recibió una enorme cantidad de esencia. Al final, se abrió paso y se transformó en un tipo de flor espiritual divina, convirtiéndose en la medicina sagrada más preciosa. El pequeño abrió mucho los ojos en el acto. Usando algo de fuerza mientras sacudía la roca, dijo: «Dime rápidamente, ¿dónde está la primavera inmortal? Deja de temblar, voy a romper con todo ese temblor». La primavera inmortal está justo en el corazón del campo de la medicina espiritual. Ve a buscarlo solo, ya que nunca he estado allí antes de ninguna manera. Little Rock, si te atreves a engañarme, te cuidaré cuando regrese. El pequeño niño jugaba con la piedra en la mano y continuamente usaba su fuerza, sin embargo, notó que a pesar de que estaba llorando con sonidos guagua, en realidad era bastante sólido. ¿Quién se atreve a espiarme? El pequeño murmuró en voz baja, y sin hacer ruido, arrojó la piedra traviesa hacia afuera. Al final, dos sonidos sonaron simultáneamente. Uno vino naturalmente de la pequeña piedra, y el otro vino de un genio poderoso. Se rompió en la frente, haciendo que brotara sangre. ¿Cuándo te provoqué? ¿Por qué me atacaste? Era una criatura extraña con cabeza de pájaro y cuerpo humano. En su parte posterior había un par de alas, y todo su cuerpo parpadeó con una luz púrpura. Se puso furioso, y una gran ampolla creció sobre su cabeza. Realmente resistente, murmuró el pequeño. Por supuesto, de quien estaba hablando era de esa piedra. Después de estrellarse contra el cuerpo de esa especie arcaica extremadamente poderosa, en realidad no se abrió. Sin embargo, cuando los oídos de esa criatura captaron esas palabras, se puso extremadamente molesto. Sintió como si lo estuviera ridiculizando, e inmediatamente aulló antes de precipitarse hacia adelante. Provenía de la raza de plumas, y aunque solo era parte de una línea de sangre ramificada, sufrió una variación, superando la línea de sangre de la raza real. Su poder era extremadamente grande, y con una aleta de sus alas, era como si un rayo se hubiera roto. No estoy hablando de ti, estoy hablando de lo difícil que es esa piedra, explicó el pequeño. Menos tonterías. El experto en raza de plumas reveló su poder. El hombre pájaro abrió la boca para liberar un rayo, sin embargo, olvidó que este era el jardín divino, por lo que no salió nada. Con un sonido de Hong Kong, se adaptó rápidamente y un ala se rompió. Era como una espada celestial de color púrpura, y con un viento astral aterrador, incluso abrió el suelo. Dan el pequeño tipo se protegió pasivamente y sus brazos protegían su cuerpo cuando dijo: «No te ofendí intencionalmente». ¿Cómo podría creerle el experto en raza de plumas? Se rió fríamente y dijo: «Tengo hambre, así que si tienes buenas intenciones, solo discúlpate con tu carne». Esto está actuando en mi contra con fuerza, pero ¿por qué es otro humanoide? El pequeño suspiró. Estalló una batalla, y esta vez, ya no retuvo nada. La palma y los dedos eran como ruedas mientras atacaban continuamente hacia afuera. Después de 10 movimientos, el cielo se llenó con el aleteo de plumas moradas. El experto en raza de plumas gritó en voz alta, y su par de plumas estaban completamente desnudas. Todas sus plumas fueron arrancadas, revelando su cuerpo desnudo. Tuvo una apariencia extremadamente lamentable. Se dio la vuelta y corrió. Si esto continuaba, todas sus plumas realmente serían arrancadas, y realmente terminaría en una maceta. Realmente no quería ser comido por un joven humano. Te voy a dejar ir esta vez. El pequeño estaba enojado y arrepentido de no poder comerlo. La piedra en el suelo rodaba silenciosamente, queriendo escapar. Al final, fue pisoteado directamente por el pequeño y recogido después. En mi opinión, pareces bastante duradero. No puedo usar ningún artefacto precioso aquí, por lo que te tomaré prestado por el momento. No. La piedra traviesa gritó miserablemente. Este jardín divino era extremadamente grande y fluía con luz y color. Al principio, solo se podían ver algunos artefactos preciosos dispersos, pero después de ingresar al interior del campo de la medicina, las cosas finalmente cambiaron. ¡Qué gran fragancia! Una rica fragancia flotó, y fue como si un océano de esencia espiritual apareciera frente a él. Fue extremadamente brillante y deslumbrante cuando el resplandor se difundió. Ese era un verdadero campo de la medicina arcaica. Ahora, incluso había cosas espirituales creciendo. Nadie sabía cuánto tiempo pasaron, y muchos de ellos ya murieron por la edad, convirtiéndose en barro. Luego, sus semillas brotarían y crecería una nueva vida. La esencia espiritual surgió y se convirtió en un gran mar. Fue impactante, e incluso el jardín de medicinas del emperador humano no tenía tantas medicinas preciosas.
Floreció un resplandor resplandeciente, y una densa neblina se elevó cuando los vapores propicios envolvieron esta área. Me siento tan bendecida, como si llegara a un mundo de cuentos de hadas. El pequeño estaba realmente estupefacto. Había tantas medicinas espirituales, una tras otra. Solo había unos 10 metros entre ellos con hierba extraña que emitía fragancia entre ellos. Tienes que entender que una montaña espiritual solo puede hacer crecer un solo tallo de medicina espiritual. Había tantos aquí, y el campo medicinal era tan grande. Había una gran extensión de medicina antigua, y eran brillantes y brillantes. Había una rica fragancia medicinal que enamoraba a la gente. El pequeño se adelantó y salió rápidamente. De repente, cuando se acercó, el poder divino del dominio aumentó instantáneamente al menos 10 veces. Hizo que todo su cuerpo fuera completamente rígido, y el sonido de las articulaciones quebrarse una vez más resonó. Su cuerpo resistía una presión extremadamente grande. Si un experto común viniera aquí, definitivamente explotaría. El espacio aquí estaba casi distorsionado y tenía una fuerza extraña y aterradora circulando. Muy poderoso. Esto debe evitar que la gente pise el medicamento. El pequeño habló suavemente. Fue sometido a una tremenda presión mientras avanzaba, pero aún no fue suficiente para detenerlo. Finalmente, puso un pie en el jardín medicinal. Estaba completamente encantado y hebras de esencia espiritual formaron nubes de luz multicolor a medida que surgían. Era como si acabara de entrar en un mar divino. La esencia espiritual era demasiado rica, como si estuviera a punto de condensarse en forma líquida a medida que fluía. El pequeño respiró hondo, tragando la energía de la esencia. La luz divina se derramaba sin cesar de sus poros, y su cuerpo era brillante, como si estuviera completamente fundido en oro divino. Mío, mío, todo es mío. El pequeño estaba tan feliz que tropezó consigo mismo. Con tanta medicina espiritual, incluso si comiera una mientras tiraba dos, aún así no importaría. Después de eso, se puso ansioso. A pesar de que había un tallo por metro, la cantidad era demasiado impactante, ¿cómo iba a sacarlo todo con él? Sería genial si pudiera usar la bolsa del cielo y la tierra. Estaba frunciendo el ceño y preocupado. Había tanta medicina espiritual, pero no pudo sacarla. En su mente, realmente creía que sería alcanzado por un rayo. Comeré, comeré, comeré todo. Este niño salvaje nunca desperdiciaría nada y saltó directamente hacia una orquídea escarlata. Con un sonido hong, fue enviado volando. Su cuerpo se estremeció y sus huesos resonaron con sonidos de pipa. Si su cuerpo no fuera lo suficientemente poderoso, entonces sus huesos se habrían fracturado y sus tendones se habrían roto. ¿Qué pasó? Él estaba sorprendido. Después de frotarse el brazo, sintió una oleada de dolor. Por favor, no me acerques más. La pequeña piedra gritó miserablemente. Cuando el pequeño lo escuchó, lo arrojó directamente. Aterrizó junto a la medicina antigua, y al final, una ondulación circular comenzó a ondularse, causando que saliera volando. ¡Ah, roto, me rompí, sálvame! Gritaba miserablemente, pero en realidad, no tenía una sola grieta como antes. Tan extraño, este dominio hace crecer la medicina espiritual, y es especialmente poderoso. Debería haber una misteriosa formación prohibitiva, ¿verdad? Protege los campos de medicina, evitando que la gente elija cualquiera. El pequeño habló para sí mismo. Caminó hacia adelante, y esta vez estaba en guardia. Después de alcanzar lentamente con ambas manos, trató de arrancar la orquídea escarlata. Apareció una fuerza extraña. Era el poder del dominio y lo repelía violentamente. Le echó los dedos hacia atrás y definitivamente fue un ataque poderoso. Era comparable a la del tigre blanco y la gran pelea de Pen. El pequeño no creía en las cosas demoníacas, y usó todo lo que pudo para acercarse. Él extendió la mano y absolutamente tuvo que desenterrar ese tallo de medicina espiritual. Jon. Lo obtuvo, pero la medicina espiritual también se rompió. Fue lanzado al aire por un enorme poder divino. El ki y la sangre rodaron, y una mancha de sangre brotó de la esquina de sus labios. ¡Qué dominio tan poderoso! Esto es demasiado bullying. El pequeño estaba extremadamente enojado. Lo único afortunado fue que el tallo de la medicina espiritual no recibió gran parte del ataque. A pesar de que estaba dañado, aún podría usarse. Se arremangó y juntó todas las piezas que caían antes de llevárselas a la boca. Por cada tallo de medicina espiritual, uno tiene que pagar una racha de sangre como precio. Esto realmente es irritante. El pequeño estaba enojado.
Después de eso, se comió 4 tallos de medicina espiritual en sucesión. Al final, la sangre salió de su boca 2 veces. A pesar de que su cuerpo físico era fuerte, y después de refinar la medicina espiritual, se recuperaría rápidamente, todavía era extremadamente molesto. A pesar de que había un enorme jardín medicinal a su alrededor, ¿podría ser que tuviera que depender de vomitar sangre para recogerlos? Incluso si es así, todavía comeré. El mundo de este niño salvaje no tenía la palabra desperdicio en su diccionario. Escupió sangre 4 veces y se comió 9 tallos de preciosa medicina. Avanzó con el objetivo de encontrar las medicinas preciosas más valiosas. Después de ver que este jardín lleno de medicina espiritual emitía todo tipo de colores, el pequeño estaba realmente perdido. ¿Por qué no podía simplemente arrancarlos a todos? De repente, el olor a sangre se derramó. Se puso alerta y vio un cadáver en medio de la medicina. Es él. Fue precisamente ese experto en raza de plumas quien peleó con él no hace mucho. Además, solo la mitad superior de su cuerpo quedó atrás, el resto fue completamente comido por alguien. Ha pasado tan poco tiempo, pero ya fue comido por alguien. Comenzó a pensar profundamente. Este experto en carreras de plumas definitivamente no era débil, pero aún así terminó como el almuerzo de alguien. Además, se comía vivo. Después de avanzar un poco más, hubo 4 restos más en sucesión. La sangre ya se había secado y ya habían pasado 1 o 2 días desde que murieron. Cuando apareció el 5.º cadáver, lo hizo temblar de miedo. En realidad, fue ese experto en carreras espirituales el que luchó con él antes, y fue el que le arrancó el antebrazo. También murió. Fue bastante poderoso. El pequeño frunció el ceño. Estas cosas en realidad no lo hicieron detenerse, pero lo hicieron cada vez más alerta. Paso a paso, caminó hacia las profundidades del jardín medicinal. Si sus sospechas no estaban mal, entonces definitivamente había personas extremadamente aterradoras por delante. No sigas adelante, estamos a punto de encontrarnos con criaturas de sangre pura, recordó esa piedra con una expresión hosca. Después de caminar una cierta distancia, los ojos del pequeño se iluminaron, porque vio algunas criaturas más adelante. Había 7 u 8 que estaban tomando el medicamento mientras tosían continuamente sangre. Mientras tanto, también había más de 10 cadáveres en el suelo. Era obvio que ya no podían soportar ese tipo de dominio y ya habían muerto. Usted, venga rápidamente a buscar medicamentos. Se escuchó un grito. La fuerte voz se gritó hacia el pequeño chico. Esta era una criatura humanoide, y todo su cuerpo estaba lleno de cabello dorado de aproximadamente 1/3 de metro de longitud. Era deslumbrante, y también tenía un par de cuernos de dragón inundados en su cabeza. También eran dorados cuando parpadeaban con el resplandor divino. ¿Bestia dorada? El pequeño se sorprendió. Este tipo de criaturas solo se podían ver dentro de las montañas divinas arcaicas, y era un sirviente de las bestias viciosas de sangre pura. Aunque era un sirviente, todavía eran mucho más poderosos que las bestias viciosas ordinarias. Estaban cerca de bestias divinas de sangre media. Debido a que los arcaicos pájaros del diablo y las bestias viciosas les otorgaron sus líneas de sangre aterradoras, poseían una cantidad inconmensurable de poder mágico. Usando esta bestia dorada como ejemplo, su reputación no era falsa. Era extremadamente poderoso, y era como un sol dorado cuando emitía luz. Fue deslumbrante, y una aura diabólica desbordó los cielos. Mientras estaba allí, hizo que la gente sintiera miedo. El pequeño reveló una expresión extraña y dijo: ¿Están cooperando para elegir medicamentos? Lo estamos eligiendo todo para mi señor. Date prisa y vete. Los 2 ojos de la bestia dorada eran como lámparas doradas. Su voz era pesada mientras le gritaba. ¿Es todo para alguien más? Entonces no necesito preocuparme más. Entrega toda la medicina ahora. El pequeño extendió su mano, indicando que quería la medicina de la bestia dorada. ¿Qué dijiste? Inmediatamente aulló, y como un trueno, incluso sacudió los cielos y la tierra. Al mismo tiempo, otra voz fría también sonó. ¿Quién quiere apoderarse de mi medicina espiritual? La voz suave no era alta, pero sacudió los oídos de todos hasta que comenzaron a doler. Había una fuerza penetrante aterradora, y estaba claro que se trataba de una criatura poderosa y aterradora. Yo. El pequeño respondió. Miró hacia las profundidades del campo medicinal. La luz sagrada dorada impregnaba el área allí, y como ondas doradas que se cargaban hacia el cielo envolvía esa área. Primavera inmortal. El pequeño se sorprendió.
Había un manantial allí, y solo tenía unos 3 metros cuadrados. Emitía fluctuaciones de color dorado y era absolutamente deslumbrante. Una luz multicolor brillante era como el agua, ya que sumergía este mundo. Había unas pocas criaturas que se reunieron allí, y cuando se acercaban, querían obtener algo del fluido de la fuente divina. Capítulo 155. Piedra divina en golpe. Los rayos de luz brillaban extremadamente brillantes. La única piscina de Zan era tan brillante y resplandeciente como un sol dorado. Ilustre luz multicolor brillaba sin límites dentro de los cielos, y todo brillaba con un color dorado. Dentro del grupo de criaturas, había especies humanoides, aves y bestias. Todos estaban haciendo todo lo posible para avanzar en un esfuerzo por acercarse a la primavera inmortal. Las ondas doradas dentro del estanque se desbordaron hacia los cielos. Era extremadamente hermoso y, como resultado, solo se podían ver sus siluetas. El pequeño entrecerró los ojos y reveló una expresión feliz. Al final, no llegó demasiado tarde, y esas criaturas aún no lo obtuvieron. Como la región cerca del depósito divino era donde el dominio era el más aterrador, las pocas criaturas poderosas no tenían forma de acercarse rápidamente. Todos estaban a unos pocos zan de distancia. Jugó con la piedra traviesa en sus manos y apuntó a esos individuos. Él realmente quería arrojárselos y enviarlos a volar. Sálvame. No seas así. Si caigo allí, explotaré de inmediato. La piedra gritó con ahogao sonidos. Estaba realmente asustado. Humano, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Qué estás esperando? Ven aquí y elige medicamentos para compensar tu tontería, o de lo contrario te traerás una gran calamidad. Rugió la bestia dorada. Era un zan de altura, y el cabello dorado cubría densamente su cuerpo. Era como si un bulto de llamas doradas estuviera furioso, e incluso sus pupilas eran doradas cuando dispararon 2 hebras de luz penetrante. El pequeño lo miró de reojo y luego miró las pocas figuras al lado del estanque. Encontró una gran piedra caliza y se sentó. Levantando la barbilla, comenzó a observar cuidadosamente, como si no fuera a involucrarse en absoluto. Sin embargo, sus 2 grandes ojos eran extremadamente rápidos, casi como si tuvieran una mirada engañosa. De vez en cuando, también se reía varias veces. Hizo un plan y estaba preparado para recaudar impuestos aquí. Juventud humana, ¿estás buscando formas de morir? ¿Escuchaste lo que dije? La bestia dorada rugió y sus pupilas dispararon 2 hebras de llamas doradas. Tan ruidoso. El pequeño de repente se movió ferozmente, arrojando esa piedra traviesa. ¡Ah! ¡Oh! Un grito miserable y un grito sonaron al mismo tiempo. La piedra juguetona gritaba de dolor, y el ojo de la bestia dorada fluía con sangre. La esquina de su frente se rasgó y la sangre fluyó hacia afuera. Estaba lleno de furia. Era un sirviente divino, y vino de la montaña arcaica divina. Su estado e identidades eran extremadamente altos, y después de salir de este mundo, todos los tipos de clanes grandes y poderosos presentarían sus respetos. Ahora mismo, un simple joven humano realmente se lastimó la cabeza. Realmente hizo que la gente sintiera que era absurdo. La parte más imperdonable fue que esta piedra era demasiado dura. Después de ser golpeado, comenzó a sangrar sin cesar, jugando con su visión. El pequeño estaba bastante sorprendido. Después de todo, esta piedra no era normal y sospechaba que había algo excéntrico en ella. Realmente era demasiado sólido, incluso hiriendo a la bestia dorada después de estrellarse contra su cabeza. ¡Ah! Cuando la piedra traviesa cayó al suelo, gritó sin cesar mientras usaba toda su fuerza para expresar su dolor. Cuando la bestia dorada vio esto, realmente se enfureció más allá de lo creíble. Ser golpeado por un joven humano estaba bien, pero esta roca tonta en realidad no se hizo añicos, y todavía estaba rodando por aquí. ¿Estaba tratando de ridiculizarlo? Extendió un gran pie y pisoteó directamente hacia abajo. ¡Sálvame! La traviesa roca gritó miserablemente. El trozo rodante directamente una vez más llegó al lado del pequeño. Eres incluso más resistente que muchos artefactos preciosos poderosos, realmente no está mal. Los ojos del pequeño revelaron una luz extraña. Estás pidiendo la muerte. La bestia dorada se abalanzó. El cabello dorado que tenía 1/3 de metro de largo parpadeaba con un resplandor brillante mientras se cargaba con extrema velocidad. Wen, el pequeño, una vez más movió su brazo, tirando ferozmente la piedra. Con un sonido de gong, la barbilla de la bestia dorada se torció un poco. Fluyó una larga racha de sangre y sonó un aullido desgarrador. Naturalmente era la piedra traviesa la que gritaba.
Sin embargo, estaba lleno de energía mientras rodaba y gritaba, duele demasiado, como si fuera a morir. Shi. La bestia dorada casi lanzó una serie de maldiciones, pero se cubrió la boca. Sintió un dolor insoportable, pero no gritó tan fuerte como la piedra que era como un cerdo siendo sacrificado. Lo más difícil de asimilar fue que, aunque sangraba profusamente, la piedra no tenía la más mínima grieta. Todavía estaba en excelente forma, pero gritaba con tanta fuerza. Las 7 aberturas de la bestia dorada emitían humo blanco por la ira. El pequeño se rascó la cabeza. Estaba bastante feliz y bastante narcisista. Mi mano se está volviendo cada vez más precisa, golpeando con una precisión casi inagotable. Joder esa piedra. La bestia dorada rugió de ira. Su odio hacia esa piedra traviesa se disparó, y su enemistad hacia la piedra estaba a punto de estar al mismo nivel que el pequeño. Sálvame. La piedra rodó, huyendo rápidamente. Esta vez, aprendió de la experiencia y corrió hacia otra dirección. Quería escapar, pero el pequeño ya estaba preparado. Dejando una imagen residual, salió corriendo, agarrándolo de una vez. Después de eso, con un sonido de gong, fue arrojado por tercera vez. Esta vez, golpeó firmemente el puente de la nariz de la bestia dorada. Se podía escuchar claramente un sonido de cacha, y después de eso, la piedra traviesa aulló de dolor, rodando mientras se pegaba al suelo. Estoy roto, voy a morir de dolor, me duele demasiado. La piedra traviesa estaba aullando, como si sufriera el dolor de ser cortada en 8 pedazos. La bestia dorada se tapaba la nariz mientras las lágrimas y la mucosidad volaban. Era realmente doloroso y difícil de soportar, y todo lo que tenía delante se estaba volviendo negro. Después de frotar cuidadosamente el puente de su nariz, estalló inmediatamente en ira. Maldita piedra. Estaba casi enojado hasta la muerte. Esa estúpida piedra ni siquiera estaba cerca de romperse, y ni siquiera había una grieta en ella. No se vio afectado por completo como antes, y la bestia dorada fue la que se rompió la nariz. La bestia dorada estaba medio pateando la piedra molesta, y cargaba hacia el pequeño. Realmente tuvo suficiente, porque recibió graves heridas incluso antes de que comenzara la verdadera pelea. Esto fue una vergüenza y humillación extraordinaria. El sirviente divino era extremadamente poderoso, y la bestia dorada en particular tenía un poder mágico inconmensurable. La herencia arcaica de la montaña divina. Mientras creciera hasta la edad adulta y apareciera en la gran tierra, sería absolutamente invencible. Sin embargo, no podría usar ninguna técnica preciosa aquí, y solo podría depender de su propio poder como una bestia divina de media sangre. Algo es sospechoso. Esa piedra no es ordinaria. Cada golpe da en el blanco, además es tan resistente, como si fuera la legendaria piedra de golpe divina. Una de las criaturas cerca de la primavera inmortal habló. Desde la antigüedad, solo existían unas pocas piedras divinas llamativas. Todos han sido recogidos por grandes seres arcaicos y refinados en valiosos tesoros. ¿Cómo podría haber más? También había otras criaturas que comenzaron a dudar. La piedra traviesa gimió de angustia. Enfrentado contra esa cosa dorada de Bigfoot, rápidamente esquivó y se dirigió hacia una madriguera para escapar. No tengas miedo, no puede hacerte nada. Te ayudaré a desahogar tu ira. El pequeño extendió la mano y con un sonido de pen, una vez más lo atrapó. Esta vez, él personalmente sostuvo la roca traviesa en sus manos, y usándola como un ladrillo, cargó hacia la bestia dorada. Con un golpe al azar, se estrelló ferozmente. Comenzó a pelear una gran batalla con el siervo divino. Fue extremadamente feroz, causando que el humo y el polvo estallaran en todas las direcciones. El campo medicinal comenzó a resquebrajarse, e incluso unas pocas medicinas espirituales quedaron atrapadas en la lucha. Afortunadamente, el dominio era asombroso, y les fue difícil destruir verdaderamente el jardín medicinal. La bestia dorada era extremadamente poderosa, y los métodos preciosos eran donde sobresalía. Sin embargo, no podrían usarse aquí. A pesar de que todavía era extremadamente poderoso como antes, en comparación con el pequeño, todavía se quedó un poco corto. Después de todo, solo era una bestia divina de mitad de sangre, y esta última era comparable a una bestia viciosa joven y celestial. En esta región donde tenían que depender exclusivamente del poder físico, definitivamente sería suprimido por el pequeño. Gritos miserables y rugidos furiosos se levantaron y cayeron en sucesión, y su lucha creó demasiado ruido y actividad. La piedra traviesa en la mano del pequeño sonaba como si su corazón se estuviera desgarrando y sus pulmones se estaban rompiendo.
Gritaba de dolor como si fuera un pollo o un pato siendo sacrificado, pero en realidad, era la boca y la nariz de la bestia dorada lo que escupía sangre. Sinceramente, el odio de la bestia dorada hacia esa piedra ya estaba a punto de superarlo para el pequeño. Esto era simplemente un ridículo sin disfraz. Fue aplastado hasta que incluso sus molares salieron volando y la sangre salpicó el suelo. Esa piedra podrida ni siquiera se vio afectada en lo más mínimo, pero aullaba sin cesar. ¿No era simplemente una burla? Después de 10 intercambios, la bestia dorada fue aplastada directamente por el pequeño. Muchos de sus huesos estaban rotos, y entre ellos, su nariz, boca y frente estaban en el estado más lamentable, casi deformados. Se acabó, se acabó. He quedado lisiado. Gritó la piedra molesta. Este momento fue exactamente cuando la bestia dorada fue aplastada por la piedra en la mano del pequeño. Después de escuchar estas palabras, inmediatamente se enojó tanto que comenzó a emitir humo blanco, desmayándose en el acto. Deja de gritar, lo hiciste desmayar. El pequeño sacudió la piedra traviesa. Fuiste tú quien lo destrozó, hiriéndome tanto. Ai Joe, su voz se calmó antes de mirar a la bestia dorada debajo. El pequeño realmente sintió que algo era extraño. Esta piedra era realmente extraña después de todo, y era extremadamente fácil de usar como arma. Cada golpe da en el blanco, no falla una sola vez. La mayoría de las criaturas al lado de la primavera eran apáticas hacia la derrota de la bestia dorada, y no querían tener nada que ver con ellas. Solo una de las voces de la criatura era fría cuando decía, ¿estás tratando de provocarme? Una luz dorada ardía magníficamente alrededor del manantial inmortal, llenando el aire y sumergiendo el área con esplendor multicolor. Las varias criaturas allí estaban borrosas, y solo se podían ver sus contornos. Esta criatura era naturalmente así, y era una criatura humanoide extremadamente aterradora con el pelo púrpura revoloteando detrás de ella. Estaba bastante claro que se trataba de la bestia viciosa de sangre pura, porque podía inferirse de los sirvientes a su alrededor. ¿Provocar? Nunca hago ese tipo de cosas. Si es necesario tomar medidas, entonces simplemente haré mi movimiento. El pequeño habló sin la menor preocupación antes de preguntar en serio, ¿qué tipo de criatura eres realmente? Sabía que las bestias viciosas de sangre pura podían transformarse en formas humanoides incluso en su juventud. Tenían una habilidad notable, y era probable que este no fuera su verdadero cuerpo. No eres digno de saber. Se encontraba dentro de la luz dorada con una cara inexpresiva. ¿Usted es mujer? El pequeño tenía curiosidad, porque por su voz, podía escuchar que se trataba de una mujer que no era tan vieja. Su voz era un poco fría, pero era bastante agradable de escuchar. Apu. Las pocas criaturas que tomaban medicinas casi tosían sangre. Esta juventud humana era demasiado intrépida, incluso se atrevía a decir cosas como esta. No había nadie más claro que ellos sobre lo aterradora que era esa criatura. Su grupo se enfrentó contra él, pero todos perdieron al final. Unos pocos murieron, y todos se convirtieron en parte de la comida de la bestia dorada. Humano, me hiciste enojar. Después de obtener la primavera inmortal en un momento, te mataré. Esa mujer de cabello morado estaba de espaldas a él. Su figura era elegante y extraordinariamente hermosa. El pequeño se rascó la cabeza y dijo, quiero hacer que una bestia divina ceda, ¿cuál es tu verdadera forma? Apestarás y terminas feo después de que te haga ceder. Me gustan los dragones con cuernos, los leones de 9 cabezas y las criaturas como esas. Sentarse sobre criaturas así te hace sentir impresionante. Tenía una mirada sincera y realista, y sus ojos estaban llenos de anhelo. Las pocas criaturas que estaban recogiendo medicamentos tenían miedo. ¿Exactamente qué tipo de antecedentes tenía este joven? Realmente se atrevió a decir algo. ¿Podría ser que él quisiera ir contra los cielos? Esa chica de cabello morado estaba de espaldas a él, y su cuerpo temblaba ligeramente. Ella resistió su impulso, y en realidad no se dio la vuelta. El dominio aquí era extremadamente aterrador, por lo que llegar a donde estaba ya era bastante difícil. Ella no podía moverse al azar. Las otras criaturas eran indiferentes. Independientemente de si eran humanoides o pájaros divinos, etc., todos estaban tranquilos y serenos. Actualmente, todos tenían sus ojos puestos en la primavera dorada que tenían delante. El pequeño pateó a la bestia dorada mientras decía, despierta, es hora de recoger la medicina. La bestia dorada se despertó y estaba a punto de estallar de ira. Sin embargo, solo una piedra lo estaba esperando, rompiéndolo hasta que vio estrellas, casi haciéndolo desmayar.
El pequeño pisó su cuerpo mientras se acercaba e hizo un movimiento él mismo. Cogió una bolsa de bestia y después de mirar dentro, vio un total de 20 a 30 tallos de medicina preciosa. Entre ellos, había 6 o 7 que estaban en excelentes condiciones, y era obvio que fueron excavados afuera, los que fueron recogidos del campo de la medicina estaban rotos y en pedazos. Demasiado grande, realmente es una gran cosecha. Los grandes ojos del pequeño chico estaban curvados como las lunas crecientes, y era tan feliz como feliz. Mientras estaba sentado en esa gran piedra caliza, levantó la barbilla y comenzó a mirar a los individuos cerca de la primavera dorada. Este niño sabía por experiencia los beneficios de cosechar sin sembrar, y se sintió especialmente bien cuando se lo quitó a sus enemigos. Tenía los ojos puestos en esa chica de cabello púrpura, y sintió que el mejor momento para atacar sería después de que ella obtuviera el inmortal. Primavera. Gracias por escucharnos. Si ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.